Estamos en compañía del doctor Julio Silva, experto en Derecho Electoral, y junto a él vamos a hablar sobre referéndum y plebiscitos, aplicaciones y experiencias en nuestro país. ¿Qué tal, doctor Silva? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mirta? Buenos días, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, estos dos conceptos, referéndum y plebiscito, que lamentablemente vemos muchas veces en diferentes publicaciones utilizados indistintamente, ¿no? A manera de analogía. ¿Es esto correcto? ¿Hace referencia a estos conceptos a procedimientos distintos? A ver, normalmente o coloquialmente efectivamente los solemos confundir o tratarlos de la misma manera. Sin embargo, ya si nos vamos a la definición, en realidad sí hay diferencias. Es más, a partir incluso de la propia definición que establece la RAE, pues tenemos dos conceptos distintos. El plebiscito está más dirigido a la aprobación o ratificación o consultas que tienen que ver con aspectos de carácter político, en tanto que el referéndum, y es más, tal cual está configurado hoy en día en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema electoral, está más pensado para consultas que tienen que ver con la aprobación de normas o ratificación de normas. Por lo tanto, como lo señalaba hace un momento, por más de que coloquialmente los tratemos igual, sin embargo son dos conceptos distintos. Ambos conceptos son instrumentos, son mecanismos de democracia directa, de participación ciudadana, pero ambos se han ido perfilando, han tomado sus propios caminos, vamos a decirlo así, e incluso esto se ha dado no solo contemporáneamente, sino desde Roma ya se hacía esta distinción. ¿Okay? Por lo tanto, el plebiscito me animaría incluso a decir de que ya se ha dejado de lado en nuestro sistema jurídico. ¿Y eso por algo en particular? ¿Qué es lo que pasa? Que el plebiscito, no solo en nuestro país, sino en otras experiencias, se ha utilizado más o preponderantemente por gobiernos, vamos a decirlo así, de carácter autoritario. Era como la salida, la vía de escape. La vía de escape o el mecanismo que utilizaban aquellos dictadores o presidentes, vamos a decirlo así, con este carácter autoritario, para ratificar, para recibir, en otras palabras, el respaldo del pueblo respecto de determinadas situaciones. Por ejemplo, en nuestro país se han dado este tipo de consultas populares desde el siglo antepasado. Estamos hablando de 1826. Simón Bolívar somete a plebiscito precisamente la aprobación de una constitución. Entonces vemos cómo en ese momento también se le dio este índole político. Luego tenemos otra experiencia en 1860. El presidente Guillermo Billinghurst también somete a aprobación o a consulta del pueblo la modificación de una constitución. Sin embargo, ya contemporáneamente, y eso es lo que ha pasado a partir sobre todo de la Constitución del 93, tenemos que este mecanismo del referéndum, que está además reconocido como un derecho fundamental, se ha encaminado más a la aprobación o consultas que tienen que ver con aspectos normativos, llámese constitución o leyes. Muy bien. La figura de plebiscito, entonces, digamos, no correspondería a la actualidad, a lo que se vive en nuestro país y a lo que dicta la norma. Así es, tanto así que si hoy nosotros revisamos nuestra Constitución, revisamos la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley 26.300, no tenemos reconocido el plebiscito, no vamos a encontrar ninguna referencia al plebiscito, únicamente se habla de referéndum. Muy bien, el referéndum es sí, entonces, un concepto, hay que decirlo, actual. Hemos tenido además uno hace algunos meses, en diciembre de 2018. Así es. Este mecanismo y la utilización de él, hace poco, como bien decía, ¿qué representa para el ciudadano? Porque muchos pudieron entender la definición por primera vez de lo que significaba un referéndum. Y de que existía un mecanismo para su participación directa. Así es, efectivamente. Y esto además tiene que ver con la evolución que ha sufrido la democracia. La democracia, inicialmente, vamos a decirlo así, era una democracia representativa, que se materializaba a través de las elecciones. Es decir, los ciudadanos íbamos a elegir a nuestros representantes cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 5 años, y luego de esa elección nos desconectábamos, vamos a decirlo así, de la toma de decisiones. Sin embargo, la democracia evoluciona y pasamos a una democracia directa, que es lo que se denomina en doctrina, que tiene diferentes mecanismos o instrumentos. ¿Y en qué consiste esta democracia directa? Consiste en la participación del ciudadano, no solo en las elecciones, sino también a través de consultas populares, y no solo a través de consultas. Otro mecanismo de democracia directa es, por ejemplo, y que está reconocido en nuestra ley, es la iniciativa, no solo legislativa, sino de reforma constitucional. El día de ayer, por ejemplo, el partido Democracia Directa ha anunciado que va a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Aproximadamente han reunido más de 2 millones de firmas y veremos en qué termina esto.
Eso, ¿no? Claro, ahora que menciona usted a un grupo parlamentario, tenemos que hablar del Poder Legislativo, ¿no? Ellos son los encargados, justamente los responsables de velar por nuestras leyes, de que éstas se promulguen. Sin embargo, ¿en qué escenarios es que se da espacio y cabida para el referéndum, ¿no? ¿Qué pasa cuando las leyes no avanzan por donde debieran? Hay referéndums, y así lo reconoce la doctrina, que son activados, vamos a decirlo así, por parte de los poderes constituidos. En este caso puede ser, por ejemplo, el presidente de la República, que el año pasado exactamente presentó unos proyectos de ley, los sometió a cuestión de confianza y solicitó o se encaminó a través de un referéndum que finalmente iba por parte del pueblo, de los ciudadanos, a ratificar esas reformas constitucionales. Pero también existen referéndums activados por la ciudadanía, y uno de estos casos es el referéndum que está reconocido en nuestra ley, la ley 26.300, que pide, por ejemplo, un 10% de ciudadanos para poder activar o someter a referéndum una reforma constitucional o también la aprobación de una iniciativa legislativa. En la historia política de nuestro país, ¿se ha dado este segundo escenario, que sea el ciudadano el que justamente haga uso directo de este mecanismo y que lo solicite? Hemos tenido un caso que es el caso de la aprobación de esta ley de devolución de los aportes del FONAVI. Este caso empezó como una iniciativa legislativa, es decir, los fonavistas presentaron una iniciativa legislativa que requiere una menor cantidad de firmas. Esta iniciativa llegó al Congreso, el Congreso la debatió en el Pleno y aprobó. Los fonavistas consideraron que esta ley aprobada por el Congreso desnaturalizaba lo que ellos estaban buscando, proponiendo, exacto, y la Ley de Derechos y Participación y Control Ciudadano lo que señala es que si quienes solicitaron la iniciativa consideran que lo aprobado por el Congreso desnaturaliza lo que ellos buscaban, completando las firmas, pueden someter a referéndum lo que inicialmente ellos querían. Y eso es lo que hicieron. Ellos completaron las firmas. Genial. Porque son dos requisitos distintos. Son dos requisitos distintos. Cuando va por el legislativo y cuando va por referéndum. Así es, efectivamente. Y entonces ahí tuvimos esta consulta que se realizó y en la cual los ciudadanos finalmente decidieron aprobar esta ley que proponían los fonavistas. Ese ha sido, con el marco normativo actual, la única experiencia. Porque las otras experiencias, la propia aprobación de la Constitución del 93 fue impulsada o activada por el Congreso Constituyente Democrático con el Poder Ejecutivo en ese entonces. Y bueno, la experiencia del año pasado, diciembre del año pasado, también fue activada por los poderes constituidos, ¿no? Muy bien. Finalmente, doctor Silva, en una coyuntura como la que estamos viviendo en la actualidad, de reforma, tanto el sistema político como judicial, ¿qué tipo de mensaje tendría que llegar a los ciudadanos para hacer uso de este y otros mecanismos y relacionarnos directamente con nuestra democracia? Nos guste o no, está en construcción, como dicen, ¿no? Cómo sumar a esa construcción justamente. Así es, efectivamente nos encontramos en una democracia que está en desarrollo y que necesita ser consolidada. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se informe acerca de estos instrumentos o mecanismos de participación ciudadana. Y no solo los mecanismos de participación, que como lo he señalado son la iniciativa y el referéndum, sino también los mecanismos de control, como lo son la rendición de cuentas, como lo es la revocatoria, por ejemplo, que también es una figura importante y que me parece que no está del todo difundida o que no es del todo conocida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor Silva, por habernos acompañado y por esa información tan valiosa. Hemos conversado con el doctor Julio Silva, experto en Derecho Electoral.